Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué horas estén viendo este video. Pues es mi primer videoblog, así que si no ven nada profesional y a veces me tropiezo con mis propias palabras, bueno, pues es lo que hay, así es como soy, así es como hago. Así que espero y pues les guste. Tenía tiempo pensando hacer videoblogs, tenía pensado empezar uno de estos días. Era algo que siempre pasaba por mi mente, pero nunca me atreví a hacer. Pues por una y otra cosa que a veces pues nos da miedo y que a veces ahí tenemos los pedos mentales, ya ves, que nos ponemos a hacerles caso y ahí estamos viviendo bajo el régimen de la ansiedad, que ya hice un video cortito sobre eso, sobre cómo no hacerle caso ni vivir bajo sus términos. Pero bueno, más que nada quería hacer este videoblog porque tengo tiempo pensando en este tema y ayer que estaba trabajando se me ocurrió. Dije, ¿sabes qué? Si hago un videoblog quiero que sea sobre esto porque esto es algo que siento que está pasando mucho últimamente en todas partes del mundo. Y es básicamente algo que he notado. Yo trabajo en un restaurante, trabajo en, pues, atendiendo clientes, ¿sabes? Entonces tengo años trabajando en ese restaurante. Y no solamente en ese restaurante, he trabajado por años en servicio al cliente, tratando con personas, ¿sabes? Entonces, los últimos años, básicamente, los últimos 2 años, siento que he notado un cambio, y no diría que es un cambio leve, siento que he notado un cambio, en la sociedad. Y es básicamente que siento que cada vez más las personas nos volvemos más groseras, siento que cada vez las personas nos volvemos menos conscientes de cómo tratamos a los demás. Siento que cada vez nos volvemos menos empáticos. Y últimamente lo he notado más, los últimos meses en el restaurante en el que estoy, noto cómo tratan las personas a mí, a mis compañeros, o no solamente en ese restaurante, sino en muchos más lugares en los que he trabajado. Yo siento que si trabajas en un restaurante, servicio al cliente, válgame la redundancia, en esos lugares, no me vas a dejar mentir, sabes que todos tenemos alguna experiencia muy muy mala en el que nos han tratado muy mal, y a veces viceversa, a veces también nosotros estamos teniendo un mal día y nos volvemos un poco o mucho inconscientes, y siento que a veces también llegamos a tratar un poco mal a los clientes, y es básicamente puede ser algo que pase de los dos lados, que nosotros los tratemos mal o ellos a nosotros. Pero los últimos años siento, sí, más que nada los últimos 2 años, siento que yo he hecho trabajo de introspección para decir, ¿sabes qué, Mauricio? Tranquilo, no contestes grosero, no. Siento que el servicio que brindo últimamente, los últimos años, es mucho mejor del que alguna vez llegué a dar, porque no, tampoco soy una blanca palomita. Siento que durante un tiempo en este mismo restaurante, recuerdo 2021. Ay, no, discúlpeme, es que estoy muchos carros por aquí, entonces discúlpeme el sonido. Durante 2021 siento que sí pasé una racha en el que no diría que trataba tan bien. Nunca mal, nunca de una forma ofensiva, nunca de una forma para hacer sentir mal a las personas. Eso jamás, eso yo jamás lo haría. Pero sí no brindaba un servicio excepcional. Jamás grosero, jamás para ofender, pero nunca a lo mejor durante un tiempo, como repito, sí durante un tiempo en el que estaba pasando por algo personal, en el cual mi trato hacia las personas era muy indiferente. Repito, no era
no era grosero ni para hacer sentir mal a las personas, pero a veces la indiferencia duele, o a veces no decir gracias ni por favor, o ¿cómo estás? Se nota, a veces eso nota y hace una diferencia en el servicio en el que estás brindando. Y como digo, siento que todos hemos estado en ese punto. Pero pues gracias a Dios y gracias a mí, a mi trabajo que he hecho de sanación, pasé ya esos meses y bueno, eso fue ya hace 4 años. Ya brindo un mejor servicio y cuando yo mismo me siento que ya estoy pasando así como por una racha en la que digo, no, me siento de mal humor, rápido digo, a ver, Mauricio, esto no es culpa de la otra persona, no es culpa de nadie, tampoco te desquites con los demás. Y no lo hago. Pero básicamente lo que hago en esos momentos, tómenlo como un consejo, es algo que yo aprendí y tampoco no es como que wow, el consejo de la vida, wow, me va a cambiar la vida, ¿no? Pero siento que es un consejo que les puede servir, yo lo hago. Si sientes que estás pasando por un mal día, trabajes o no en servicio al cliente, estés teniendo un mal día, donde sea que estés, sonríele a un extraño. Haz ese pequeño esfuerzo de sonreírle a un extraño y te va a cambiar el día. Te va a cambiar el día, créeme que funciona. Cuando le sonríes a un extraño y ese extraño te sonríe de vuelta, hasta ahorita siento bonito, de verdad te cambia el día, y tú mismo piensas y dices, wow, no es tan difícil. Sinceramente no es difícil ser amable, no es difícil tratar bien a los demás, no es difícil ser tolerante, no es difícil ponerte en el lugar de los demás. Pero es a lo que regreso. Últimamente hay muy poco de eso. Siento que los últimos meses en el restaurante en el que trabajo lo noto más y más. Siento que es algo que antes no, a lo mejor pasaba, pero no tan recurrente. Y los últimos meses pasa y es muy recurrente. O sea, literal no. Yo sé que en el mundo estamos pasando por problemas. Cada país tiene sus problemas. La sociedad tiene muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Pero, repito, yo siento que nadie debe cargar con el peso de otras personas. Nadie debe sentir la herida que te duele a ti. Yo siento que un ejemplo ayer fue una de las cosas por las cuales dije, ¿sabes qué? Neta, últimamente de verdad noto cómo la gente está en un plan. O sea, yo entiendo, a veces salimos de casa y estamos pasando por situaciones difíciles, pero no te cuesta nada decir gracias, no te cuesta nada decir por favor. No tienes que ser la persona más sociable, no tienes por qué quizá fingir demencia y fingir que es la persona más feliz del mundo, pero es bonito de verdad, es bonito decir gracias, por favor, y ¿cómo estás? O sea, es bonito de verdad, o sea, yo siento que esos pequeños actos de verdad chicos, te cambian el día de la otra persona, y yo siento como sociedad nos puede cambiar, de verdad. Yo siento que últimamente, la sociedad va cada vez... Me voy a sentar aquí. Siento que la sociedad cada vez va más a un lugar oscuro. Siento que cada vez más nos desconectamos más los unos de los otros. Siento que cada vez más nos volvemos menos empáticos y se nos olvida nuestra historia como humanos. Se nos olvida todo lo que hemos pasado, guerras, enfermedades. De verdad no entiendo a veces cómo los humanos se nos olvida nuestra propia historia. Y la repetimos. El que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y últimamente, yo vivo en Estados Unidos.
Para los que vean este video y no sepan, la verdad ahorita Estados Unidos está pasando por un tema muy de mierda. No, está pasando por un tema muy cañón con la migración y siento que realmente este tema es racial. Realmente no tiene nada que ver con que si tienen papeles, sino realmente siento yo que simplemente es algo racial, porque las personas que apoyan a Susodicho, ustedes saben quién, y las personas que están en ese grupo, ustedes saben cuál, MAGA, sus intenciones simplemente son racistas, sus intenciones realmente son volver a ese país en el que era primordialmente blanco. Y es a lo que voy. Siento que últimamente se está viendo mucho eso. Muchas personas están dejando ver su yo interno, sus intenciones de verdad, lo que de verdad piensan. Durante mucho tiempo, muchos años, yo creo que las personas tenían eso interno, no lo decían. Pero ahorita con Susodicho persona en poder, siento que ya no tienen esa pena o ya no tienen ese miedo de compartir esa ideología que tienen en común con tal persona. Entonces, como digo, cada país tiene sus problemas, cada país tiene sus cosas en que trabajar, pero básicamente mi mensaje aquí es: hagamos la diferencia, chicos, de verdad. Hagamos la diferencia, hagamos que este mundo cada vez más se conecte a la luz, conectarnos más a Dios, conectarnos más los unos con los otros, porque si dejamos que estas personas en poder, si dejamos que estas personas encargadas como los presidentes, los dejamos que ellos tomen el timón, nos vamos a ir a la mierda, chicos. De verdad, de verdad, de verdad. La sociedad, si nos unimos más y nos ponemos a pensar, hacemos un poco de conciencia que nuestras diferencias físicas, diferencias de pensar, simplemente no son importantes, no nos hacen más, no nos hacen menos, no te hacen con el derecho de hacer sentir menos a nadie, no te hace con el derecho de sentirte menos. De verdad, chicos, todos estamos en este mundo juntos, todos estamos en esta experiencia humana, en esta experiencia la cual Dios nos dio la oportunidad de experimentar para aprender. Pero nadie es más, nadie es menos. Y de verdad, chicos, que a veces a mí me pone triste porque me pongo a pensar y digo, wow, de verdad me da miedo pensar cómo vamos de mal en peor. Y me pongo a pensar y digo, wow, ¿cómo es que experimentamos una segunda guerra mundial y vamos justamente por el mismo camino? De verdad, ¿qué nos está pasando? Y yo siento, unámonos, confiemos en Dios y nosotros hagamos el cambio, porque nosotros somos herramientas, somos ovejas de Dios. Y yo siento que entre más hagamos el cambio, entre más el bien hagamos, pequeños actos, de verdad, chicos, pequeños actos de ser tolerante, ser paciente, decir gracias, mostrar un poquito de luz a un extraño, mostrar un poquito de luz a ti mismo. De verdad, chicos, eso puede hacer la diferencia. A veces se nos olvida, yo sé, a veces estamos pasando por un mal momento, a veces estamos pasando por un día malo, pero créeme que por tu bien y por el bien de los demás, hacer una sonrisa, hacer un acto de caridad, hacer un acto pequeño por ti, por los demás, te puede alegrar el día y tu vida. Si tú mismo día tras día eliges sembrar esa semilla de amabilidad, de pensamientos en tu cerebro, esos pensamientos se van a hacer creencias, se van a hacer tu forma de pensar, tu forma de ser. Y de verdad, de verdad me gustaría más que nos unamos y pues este es mi mensaje, esta es mi forma de ayudar. Espero llegue a muchas personas. Y yo sé que a veces yo no tengo el mejor día, o a veces yo sé, tengo mis días y de verdad trato y lo hago, aunque sean por muy pequeñito. Tú persona que estás viendo esto, chico, chica, chique, que estés viendo esto, de verdad,
Piensa en qué puedes hacer por ti, por los demás, actos de bondad, actos de amabilidad, piensa en eso y hazlo, de verdad que eso nos puede salvar como sociedad, dejando a un lado todos esos aspectos de violencia, de esas diferencias que ni existen, esas diferencias de color de piel, diferencias de ideologías, de sexualidad. Todos estamos juntos y de verdad, yo sé que es muy básico decir esto, pero como dicen, como dijo, y está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo siento que si todos recordáramos eso y viviéramos de esa forma, este mundo no estuviera pasando por lo que está pasando, pero confío en mí, confío en ti, confío en todas las personas que tengan un poco, mucho de luz, de sentido común, que podemos cambiar el rumbo del mundo, de cómo va ahorita, porque si nos dejamos que la obscuridad se apodere de nosotros, no va a parar bien. Entonces, chicos, unámonos. eh, por ti, por mí, por todos, compartamos esa pequeña luz, esos pequeños actos para que el mundo poco a poco vuelva a ser, si alguna vez lo fue, o incluso para que vuelva a ser, no para que vuelva a ser, para que sea lo que alguna vez no fue, que sea un lugar donde hay más luz, más habilidad, más tolerancia, más paciencia, y en vez de vivir bajo ese filtro de diferencias, nos veamos los unos a los otros como los mismos, como el mismo, como la misma, como el mismo. Entonces, pues ese fue mi mensaje, este fue mi primer videoblog, espero les guste, chicos. La verdad no soy muy de hablar en cámara, esta es de las primeras veces que lo hago, entonces voy a tratar de hacerlo más seguido, con mensajes y pensamientos que quiera compartir. Y si les gustó, chicos, pues díganmelo y haré más.